Hola a ustedes, hermanos y hermanas queridos. Hoy continuamos nuestra serie de mensajes. Yo quiero continuar acerca del séptimo templo y yo quiero dirigirme a Isaías 4. Este es un capítulo que habla acerca de esta época, de lo que va a ocurrir después del anticristo, después que Jesús regrese y las grandes guerras que ocurrirán. Describe la realidad en Jerusalén en el reino de 1000 años, en el milenio. Voy a iniciar desde el primer versículo. Echará en mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. 5. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Nosotros vemos que aquí se habla acerca de Jerusalén, todo lo que quede de Jerusalén después de las guerras de los postreros días, sus resultados devastadores. Dios va a quemar la maldad entre el pueblo de Israel con un espíritu de juicio. Va a quitar la maldad por medio de las guerras. Muchos que son rebeldes morirán en esas guerras y no van a tener la protección de Dios y no podrán quejarse. No podemos quejarnos contra Dios y esperar de que Él nos proteja en el momento de la prueba. No me voy a centrar en eso ahora, pero la realidad de los versículos 5 y 6. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Esta es la misma nube que dirigía al pueblo de Israel desde su salida de Egipto en el desierto durante 40 años, que en el día era una columna de nube. No era solo una columna, sino que también se extendía sobre el pueblo y les daba sombra, y por la noche era una columna de fuego que podía iluminar al pueblo, así podían avanzar en su travesía por la noche, iluminarles el camino. Esta, esta nube de luz va a estar extendida en el monte de Dios. Quien se acerque al monte de Dios, que será el monte más grande del mundo, podrá ver desde lejos la gloria de Dios, esta luz, esta nube de luz tan especial que estará extendida sobre el monte. Y está escrito de que esta nube va a cubrir lo que Dios abriga. Allí estará el templo de Dios y sin lugar a duda será un sitio de gloria. Es un sitio donde Dios pondrá su abrigo. Versículo 6. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Esta nube está descrita como un tabernáculo. Otra vez la conexión entre la fiesta de Sukkot, los tabernáculos, esta idea de tabernáculo y la descripción de la nube que estará extendida sobre el templo. La Sukkah estuvo sobre las familias. Recordémonos de que la fiesta de Sukkot habla de un milagro. El pueblo de Israel estaba deambulando por el desierto y no habían allí árboles, no era un bosque donde podían agarrarse hojas y formar tabernáculos. Y podemos decir de que en ese momento habrían 3 millones de personas y habían muchos niños, y nosotros vemos las tribus, las sociedades en el África. Allí
son muy jóvenes y tienen muchos niños, y el pueblo de Israel era un pueblo que quería tener muchos niños, no como el mundo occidental de que hoy en día se ha aceptado mucho los abortos y no quieren niños. Entonces, por lo menos 3,5 millones de personas haciendo una valoración modesta. Entonces, ¿cuántas plantas era necesario acumular para formar todos estos tabernáculos a todas las familias? Esto era uno de los milagros que, porque habían allí 70 eh, palmeras, según el libro de Éxodo, y estas 70 no eran suficientes para edificar tabernáculos para todas estas personas. Nosotros tenemos una palmera y es suficiente para hacer un tabernáculo para nuestra familia, una suká para nuestra familia. Eso está en Éxodo 15, versículo 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Allí estaban ellos caminando por el desierto, y este es un milagro de que ellos pudieron treparse a las palmeras y bajar las ramas, y conforme acumulaba más palmeras, las palmeras no se acababan, así como la multiplicación de los panes y los peces del milagro de Jesús para alimentar a 5,000 hombres, y no se sabe el número de la cantidad de mujeres y niños. Em, y aquí vemos el milagro que Dios bastante material para edificar los tabernáculos. Eh, y puede que sea un tabernáculo, puede que parezca algo no tan complejo, pero cuando vemos el contexto y que Dios suministra estos materiales en un desierto y además le puso una nube que los cubriera y les diera sombra, vemos aquí el amor de Dios que cubre al pueblo de Israel y se preocupa por su pueblo, para que no tenga mucho calor, para que esté agradable. Y así, en, en los 1000 años, Dios va a extender su reino sobre todos los pueblos. Y el centro estará este monte, y Israel estará en el centro. Está en el centro entre África, Asia, Europa. Estamos en el ombligo del mundo. Allí estará el monte, y sobre el monte estará Jerusalén, y también el templo que estará cubierto también con esta nube, y el reino de justicia de Jesús que cubrirá todo el mundo. Nosotros aquí vemos también en Jeremías 3, versículos 16 y 17. Dice así: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Aquí otra vez es interesante ver el asunto de que el arca del pacto no estará más. Aquí está explícitamente escrito. Eso fue en el templo de Salomón, pero no va a estar en el próximo templo. Quienes están buscando el arca del pacto pues están desperdiciando su tiempo, porque no hay necesidad. En el milenio, en el reino de 1000 años, no va a haber recordatorio de eso. Allí en Zacarías 2, del 10 al 12. En hebreo es 14 al 16, pero en otros idiomas son los versículos 10 al 12. Zacarías 2, versículos 10 al 12. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá, su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Versículo 13. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada.
Yo leo estos versículos porque aquí está escrito explícitamente que en el reino de 1000 años, habrán muchos que se unirán al pueblo de Israel y serán por pueblo de Dios. ¿Quiénes son las naciones que se unirán a Israel? Serán todos aquellos que han decidido creer en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob durante estos últimos 2000 años. Ahora vemos muchas personas que apoyan a Israel y creen en el llamado del pueblo de Israel y su destino. Y durante todas las generaciones hubieron así personas y ellos también se unirán al pueblo de Israel. Así de que este templo será un templo, será un sitio de oración para todas las naciones. En Isaías 56, versículos 6 y 7, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Estoy muy contento que yo sirvo a un Dios que no es racista. Eligió, eligió al pueblo de Israel, pero Dios ama a todos los pueblos, no los rechaza. Él desea que ellos también vengan y también acepta sus ofrendas y que oren también en el templo. Yo les deseo, hermanos y hermanas queridos, la bendición de Dios para este día. Shalom, shalom.